El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 13. Porque una parte de mí está muerta y en la tierra. La vida no cambió mucho después de la conversación de Izuku con Tsurayamae. Él siguió ayudando a los cursos de emergencia con sus quirks, actualizó su análisis y estableció más conexiones con Saiko y otros analistas. Iba a clases, salía con sus amigos y participó en un torneo de juegos de mesa con 2C. Izuku incluso empezó a hacer más ejercicio. Al principio, era solo una forma de pasar tiempo con sus amigos en los cursos de emergencia, pero con el tiempo, empezó a disfrutar de la sensación de un buen entrenamiento. Eri poco a poco le iba a controlar mejor su quirk, logrando rebobinar plantas y animales unos minutos sin problema. Le iba bastante bien en la escuela y se había hecho amiga de varios de sus compañeros. Cuando invitó a Satsuki a su yaoa, la situación fue un poco tensa. Izuku sabía que la pequeña no podía dejar de pensar en las breves experiencias de su hermana en la escuela. Por suerte, los estudiantes de 2A la recibieron igual que a Eri, lo que la hizo sentir más cómoda. Izuku también empezó a pasar más tiempo en la biblioteca. Ipan era una persona divertida para Izuku, y ella disfrutaba de su presencia, acompañándolo a cenar con su madre y Eri. Con el tiempo, empezó a sentir que Ipan se estaba convirtiendo en parte de la familia. Izuku y su madre siguieron visitando a los Bakugou. Mitsuki iba a terapia, e Izuku e Inko empezaron a verla sonreír de nuevo. 2C decidió repetir su café de gatos para su presentación en el festival cultural, aunque sin el quirk de Kaganya para pastorear a los gatos. 2A ofreció un concierto con Kyokajir como cantante principal. Eri no sabía si le gustaba más eso o el café de gatos. Izuku no sentía celos. Ipan estaba haciendo el tonto. Los estudiantes del curso de emergencia continuaron con su trabajo. Muchos se habían ido, pero la mayoría de los que se quedaron continuarían. Izuku estaba algo angustiado porque una de las excepciones era culpa suya. Yosetsu Awase, del 2B, poseía el quirk soldadura, que le permitía fusionar objetos a nivel atómico. Mientras ambos conversaban sobre las diferentes maneras en que se podía usar el quirk de Awase, este llegó a la conclusión de que soldadura podría ser más útil en un contexto científico que en acciones heroicas, y se transfirió al curso de educación general. Fue un poco desconcertante, pero Izuku tuvo que admitir que lo que Awase podía aprender en los campos de la física atómica y los materiales teóricos que podía crear eran fascinantes. Yui Kogai, cuyo quirk podía encoger y agrandar objetos, había expresado un interés similar en cómo su quirk podía usarse para el transporte. Izuku simplemente estaba cautivado por las diferentes maneras en que la gente usaba sus quirks ahora que se habían eliminado las limitaciones. Para su proyecto final del año, él y Uraraka colaboraron en un informe sobre cómo la ciencia y la tecnología estaban cambiando con el libre uso de los quirks. Los médicos usaban quirks que se encogían para estudiar el cáncer, los quirks que manipulaban plantas para combatir plagas y los quirks de sugestión para tratar trastornos psicológicos. A pesar de la vergüenza que Japón había experimentado tras la caída del CSPH, el país atraía a científicos interesados en investigar las capacidades únicas de los quirks sin las limitaciones que existían en sus propios países, lo que contribuía a fortalecer la reputación del país. Dicho esto, existían inconvenientes. Permitir un uso más libre de sus quirks hacía que la gente causara accidentes, hiriendo a otros o dañando propiedades. Existían debates sobre cuánta regulación era necesaria, en qué casos o si la regulación era justificada. Quienes estaban a favor de la regulación podían señalar un incidente ocurrido el día anterior en el que alguien con un quirk de vuelo casi provocó un accidente de helicóptero, o acusar a sus oponentes de ser remanentes del ELSB de mentalidad terrorista. Quienes se oponían a las regulaciones argumentaban que sus oponentes eran miembros del clan del rechazo de las criaturas, y señalaban ejemplos de cómo la sobreregulación legal y las actitudes hacia los quirks habían llevado a individuos como Himiko Toga a volverse locos por reprimir por la fuerza su quirk. Al menos existía un consenso general en que se necesitaba cierta regulación. No usar quirks de fuego en áreas peligrosas, que los quirks de vuelo requirieran aprender y seguir las leyes de tráfico aéreo, etc. La gente protestaba por el uso público de quirks, la continua presencia de soldados de la ONU y el aumento de la delincuencia. El movimiento prohéroes podría haber sacado provecho de esta agitación, de no ser por los problemas que seguían plagándolos.
Lo que llevó a Iwata a dejar el empleo de Sir Nicteye no se hizo público, pero los rumores y cualquier litigio que conllevara claramente perjudicaron al ex héroe, a juzgar por su ausencia temporal de la campaña de All Might. La salida de Uzomoashi, también conocido como el antiguo Shidekid Centipeder, podría haber pasado desapercibida. Moashi era simplemente otro héroe que decidió unirse a la policía y ofrecer el beneficio de sus años de investigación. Sin embargo, parecía que Nicteye era vengativo, denunciando públicamente a su antiguo compañero por su traición. La respuesta de Moashi a las acusaciones, citando las prácticas abusivas y obsesivas de Nicteye y negándose únicamente a mencionar nada relacionado con las circunstancias de Iwata por respeto a la privacidad de su ex compañera, erosionó aún más la credibilidad de Nicteye y la escasa fuerza que había adquirido el movimiento de héroes profesionales. Pero también hubo eventos mucho más trágicos. Hacia el final del segundo año de Izuku en la UA, la ex heroína número 5, Mirko, fue hospitalizada tras un año de vigilantismo, permanentemente incapacitada por las continuas peleas sin apoyo. A Mirko le habían ofrecido unirse a la policía tras la caída del CSPH, pero había rechazado unirse a algo tan rígido. En muchos sentidos, Mirko era una mujer inspiradora. Fuerte, valiente y tenaz. Sin embargo, tras sus lesiones y los escándalos del año anterior, se destacó la toxicidad de gran parte de su filosofía. Su aversión a trabajar con otros, su tendencia a precipitarse sin un plan y su amor por la violencia. No era tan descabellado compararla con Bakugou. Si bien había canalizado sus impulsos de una manera más constructiva, el resultado final la había dejado incapacitada para caminar. Por mucho que Mirko hubiera expresado su deseo de vivir la vida sin remordimientos, Izuku dudaba que no los tuviera ahora. A estas alturas, muchos vigilantes habían terminado de la misma manera. Agotados por trabajar sin el apoyo que alguna vez les brindó el CSPH, habiéndose vuelto tan violentos que la policía no tuvo más opción que arrestarlos como lo haría con cualquier otro criminal, o muertos. Una semana antes del final del trimestre, el cuerpo de Aizawa fue descubierto en su apartamento. Al parecer, el hombre intentó resistirse, pero sus atacantes lo superaron, dejando su cuerpo mutilado para que la policía lo encontrara más tarde. Para cuando se celebró su funeral, la policía seguía buscando a los responsables, ya fueran cómplices de los villanos a quienes había ayudado a arrestar o antiguos alumnos cuyas vidas él había arruinado. A pesar de las circunstancias por las que Aizawa tuvo que abandonar la escuela, el personal de la UA y algunos de sus compañeros de la clandestinidad organizaron su funeral. Los estudiantes de 2A acudieron a presentar sus respetos a Aizawa, junto con Eri e Izuku. Yamada pronunció su elogio fúnebre para su viejo amigo, hablando de sus hazañas como compañeros, héroes y profesores, intentando que la gente supiera del bien que había hecho. Después, los dolientes se reunieron en la UA para la recepción. Sin embargo, mientras estaban allí, Izuku notó que Eri estaba preocupada. Era de esperar dadas las circunstancias, y al menos no como en el funeral de Mirio, ya que al acercarse al ataúd de Aizawa para presentar sus respetos, lloró desconsoladamente. Le agradeció a Aizawa por ayudarla a salvarla, por cuidarla durante sus primeros meses en la UA, prometió cuidar de su gato Milo y se fue con Izuku para dejar pasar a los demás dolientes. Sin embargo, aunque seguía triste, también parecía confundida y frustrada por algo. Izuku la condujo a una mesa en un rincón tranquilo de la sala donde se celebraba la recepción. ¿Estás bien, Eri? Parece que tienes algo en mente, preguntó Izuku una vez que él y Eri se sentaron. Eri frunció el ceño, pensando para sí misma, pareciendo luchar con sus palabras. ¿No era Aizawa un héroe? Izuku miró a Eri con curiosidad, preguntándose de dónde venía esa pregunta. Sí, respondió simplemente. Eri luchó con sus palabras por un momento, pareciendo insegura de si quería decir lo que pensaba. Yo solo, escuché a algunas personas hablando hace un rato, diciendo que Aizawa no era un buen maestro, que lastimó a algunas personas que solían ser sus estudiantes. Izuku frunció el ceño, comenzando a tener una idea de cuál era el problema. Dijeron que él hizo algo. Expulsó a estudiantes, pero los dejó regresar después, y aún así fueron afectados por eso. Y que tal vez quienes lo mataron fueron algunos de sus antiguos alumnos, pero, no lo entiendo, ¿por qué Aizawa haría eso, y por qué eso enfurecería a alguien lo suficiente como para querer matarlo? Izuku suspiró. Intentó ordenar sus pensamientos, con la esperanza de explicarlo adecuadamente.
Por lo que tengo entendido, Eri Aizawa expulsaba a los estudiantes que creía que no se tomaban las clases en serio, pero luego los reinscribía en el curso de héroes. Pero, ¿por qué la gente seguiría enojada con él por eso? Izuku se mordió el labio por un momento antes de responder. Verás, Eri, cuando expulsan a alguien, le dan una marca negra. Es algo que queda en su expediente permanente. Cuando alguien quiere trabajar, quien lo contrata ve su expediente, y para muchos, si ven una marca negra, les impide ser contratados. Así que, incluso si estos estudiantes terminaran la escuela, les sería muy difícil conseguir un buen trabajo, ya que la gente no los tomaría en serio, y eso les complica mucho la vida. Eri miró a Izuku con horror mientras pensaba en las implicaciones de esto. Pero, eso es horrible. ¿Por qué Aizawa haría algo así? Era un buen tipo. Era un héroe. Exclamó. Balbuceó Izuku, poniendo las manos sobre los hombros de Eri para calmarla, al notar que algunos de los demás dolientes los miraban. No estoy seguro de si Aizawa sabía lo que hacían las marcas negras ni lo dañinas que podían ser. No sé cómo no lo haría, siendo profesor, pero me da la sensación de que esto es algo que él y otros ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Izuku podía sentir a Eri temblando en su agarre, las lágrimas fluyendo de sus ojos con tristeza, ira o alguna combinación de las dos. Pero, era un héroe, se lastimó intentando salvarme, no pudo haber sido un mal tipo, no pudo haber... No creo que lo fuera, Eri, explicó Izuku. Yo también creo que era una buena persona. Ayudó a mucha gente. Entonces, ¿por qué lastimó a tanta gente también? Gimió Eri. A veces, balbuceó Izuku, sin saber qué decir al principio, a veces, Eri, la gente no hace cosas malas porque sea mala. A veces hacen cosas malas porque se equivocan sobre lo que es correcto. Parece que Aizawa hizo algunas cosas malas, pero no creo que fuera su intención. El arrebato de Eri llamó la atención de Inko, quien se acercó preocupada a ver cómo estaba. Al verla llorar, Inko se sentó a su lado y la abrazó. Detrás de ella, sin embargo, estaba Yamada, preocupando a Izuku por su enfado con Eri. Fukukado, que estaba con él, se giró hacia el resto de la multitud para distraerlos y ahuyentarlos. Sin embargo, cuando Yamada llegó hasta Eri, no se enojó en absoluto y se arrodilló frente a ella. Hola pequeña oyente, lamento que te sientas molesta. Eri se acurrucó en sí misma, al darse cuenta finalmente de que había gritado en voz alta durante un funeral. Sin embargo, Yamada continuó hablando con suavidad. Sho vio cosas muy malas que les pasaban a los héroes y quería evitar que les pasara lo mismo a los niños a los que enseñaba. Simplemente no se daba cuenta de que su forma de actuar podía perjudicar a otros igual de gravemente. Hubo momentos en los que debería haber hecho más, pero creía que los estudiantes debían resolverlo por sí mismos, sin darse cuenta de que la única manera de resolver un problema era con su ayuda. Yamada hizo una mueca y se tomó un momento para recomponerse. Era mi amigo y ni siquiera yo puedo explicar todo lo que hizo o dejó de hacer. Quizás solo él lo entendiera. Quizás debería haberle hecho reflexionar más sobre esto. No sé, igual no me habría escuchado. Era bastante terco. Izuku ya había oído a Yamada decirle algo así antes, pero aún sentía que se estaba entrometiendo en algo privado. Yamada compartía experiencias personales de su vida trabajando con Aizawa, con alguien que podría haber llegado a ver a Aizawa como un padre. Aún así, Izuku y su madre permanecieron sentados junto a Eri, intentando ayudarla a aceptar la pérdida de alguien a quien había llegado a querer tanto, pero también la comprensión de que no era tan perfecto como ella lo había imaginado. No puedo ignorar que hizo algunas cosas malas, continuó Yamada, cosas que otros profesores y yo deberíamos haber intentado detener. Me molesta mucho, porque siempre pensé que él era una gran persona, y me duele tener que lidiar con eso. Pero también quiero recordar las cosas buenas que hizo, como a la gente a la que ayudó, como tú, y los buenos momentos que pasé con él. Entiendo si es difícil para ti o para los demás, así que no te culpo por estar molesta. Eri miró hacia abajo, avergonzada, triste y confundida. Lo siento, dijo suavemente. Pero Fukukado intervino y le dio una palmadita a Eri en el hombro. Oye, chico, no pasa nada. Todos están molestos, es algo que pasa en estas cosas. No hay nada realmente divertido en un funeral. Eri se calmó un poco, pero todavía no parecía querer mirar a nadie a los ojos. Dime, si quieres, podría contarte algunas historias sobre Sho y yo que podrían animarte. ¿Te gustaría escucharlas? Preguntó.
Eri asintió, aunque Izuku se preguntó si era solo para escapar de la incomodidad que debía estar sintiendo en ese momento. Por suerte, nadie parecía juzgarla demasiado mientras Fukukado las acompañaba a ella y a la madre de Izuku hacia donde se servían algunos alimentos. Mientras Fukukado e Inko se llevaban a Eri, Yamada suspiró, luciendo como un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Sabes, Midoriya, con la forma en que puedes hablar con tantos de estos chicos y hacerlos sentir mejor, realmente haces que parezca fácil? ¿Estás bien, Sensei? Yamada se sentó en la silla junto a Izuku, poniendo su cabeza entre sus manos. La verdad es que no, Midoriya. La verdad es que no. Me he estado repitiendo mentalmente lo que le dije a Eri una y otra vez, y no me facilita las cosas. Es solo algo con lo que tendré que lidiar, supongo. Izuku miró a su maestro con preocupación. Quizás no fuera apropiado actuar con tanta familiaridad, pero le dio una palmadita en el hombro a Yamada. No tienes que lidiar con esto solo, Sensei. Lo que sea que Fukukado le estuviera diciendo a Eri y a quienes la escuchaban, había logrado provocar algunas risas. Por su parte, Eri seguía sin sonreír, pero no parecía tan triste como antes. Izuku no había llegado a conocer a Aizawa personalmente, pero le gustaba pensar que eso habría hecho que el ex-héroe estuviera un poco más contento. 2 meses después de la muerte de Aizawa, Izuku se encontró en un tribunal. Era un lugar intimidante, pintado de blanco e iluminado por luces brillantes, cuyo único color distintivo provenía de la madera pulida de los asientos del juez y del tribunal. Las mesas del fiscal y la defensa estaban dispuestas una frente a la otra, e Izuku solo podía imaginar cómo se sentiría alguien si lo obligaran a sentarse entre ellas y bajo la mirada del juez. Este era un lugar donde el destino de las personas estaba sellado, y ya fuera para ser enviado a prisión o para obtener una liberación afortunada, cualquiera en esa sala probablemente lo recordaría en sus pesadillas durante años. Lo cual contrastaba enormemente con el sentimiento general de los presentes. Detrás de Izuku se sentaban Uraraka, Yamada, Ippan, Tamaki Yamahiki y Nejire Ado. Los dos últimos iban de la mano, y por lo que le habían dicho a Izuku, Nejire pronto se convertiría en Nejire Yamahiki. Al parecer, a pesar de la timidez habitual de Yamahiki, el último año los había convencido a él y a Nejire de no desperdiciar la oportunidad de ser felices. Todos sonreían ampliamente o lloraban de felicidad, aunque ninguno podía compararse con el llanto que derramaba la madre de Izuku. Sin embargo, la más feliz de todas, de pie frente al juez, que sonreía con benevolencia, era Eri, apenas capaz de contener la emoción, sujetando las manos de Izuku e Inko mientras esperaban a que su asistente social terminara su declaración. Aunque Izuku Midoriya no es un especialista en quirks con licencia, lo cierto es que, con su ayuda, Eri ha logrado controlar su quirk hasta el punto de que ya no representa una amenaza. Inko Midoriya ha cuidado muy bien las necesidades físicas, mentales, sociales y emocionales de Eri, y no tengo objeción a que esta adopción se haga oficial. El juez le hizo un gesto a la trabajadora social e hizo que Eri diera un paso al frente. Inko abrazó a Izuku con lágrimas en los ojos, posiblemente más feliz y emocionada que nunca. Joven Eri, comenzó el juez, y toda la sala quedó en silencio, nerviosa y expectante. He escuchado suficiente y estoy satisfecho con mi decisión, pero al final, la decisión la debe tomar usted. Señaló a los dos Midoriya. ¿Quieres que la señora Inko Midoriya los cuide, que sea su madre, y que Izuku Midoriya sea su hermano? Eri no pudo contenerlo más. ¿Sí? ¿Sí? Más que nada. El juez sonrió radiante. En ese caso, por el poder que me ha otorgado el gobierno de Japón, por la presente te declaro Eri Midoriya. El juez golpeó el mazo y la sala estalló en llanto. Algunos vitorearon, otros sollozaron, Izuku y su madre hicieron ambas cosas, pero nadie se comparaba con la alegría pura que mostró Eri Midoriya cuando corrió hacia los Midoriya, saltó a los brazos de Inko, abrazó a su nueva madre y hermano. Lo que solo había conocido en años, pero era demasiado joven para recordarlo con claridad, lo que Chisaki le había negado cruelmente, pero que poco a poco le fue recordando gracias a la bondad de Mirio, Ippan y los Midoriya, ahora lo aceptaba con más alegría de la que jamás hubiera imaginado. Tenía a su familia. Los de segundo año se convirtieron en de tercero. Se estresaban por sus carreras, los exámenes finales, las cosas normales. Encontraban tiempo para pasar el rato, para festejar, para perder el tiempo.
La UA tenía su festival deportivo, y como Yamada había predicho, era un evento mucho más pequeño, pero en retrospectiva, Izuku y los demás estudiantes, incluyendo los de los cursos de emergencia, se lo pasaron mucho mejor que en el primero. No había que preocuparse por quedar bien ante la cámara, no existía la amenaza inminente de cómo esto podría determinar el éxito o el fracaso de sus carreras, ni luchas de gladiadores con poderes que apenas empezaban a aprender a usar. Eran solo un grupo de adolescentes divirtiéndose con juegos creativos, por el simple hecho de divertirse. Al no tener que ayudar a Yamada como locutor, Izuku participó con su clase, siendo animado por su madre, su hermana y su crew, Ipan mientras jugaba a capturar la bandera, a esquivar el balón y golpeaba a Monoma en la cabeza con una espada gigante de espuma. Izuku cumplió 18 años y sus compañeros de clase lo convencieron de tomar su primera copa. Detestó por completo su primera copa, pero pasar tiempo con amigos así era algo que jamás imaginó que ocurriría años atrás, y atesoraba el recuerdo. El verano siguiente, sus amigos lo llevaron de nuevo a la playa y aprendió a surfear, con la ayuda de Ipan, precisamente ella. Parecía tener bastante talento en el agua, ya que su Kirk también le otorgaba rasgos de delfín, al parecer, de pequeña tenía un tic vocal que le hacía chillar en medio de las frases. Sin embargo, para Izuku fue un ejercicio de fuerza de voluntad no desmayarse al ver a Ipan en traje de baño. El último trimestre comenzó y llegó a Youen. «Wow, Midoriya, ese disfraz de Besgianist es realmente bueno», comentó Ipan. Izuku se sonrojó, tanto por el elogio como al ver a Ipan vestida como Ryukyu, luciendo absolutamente hermosa con un kipao rojo oscuro y una diadema con garras. «Gracias, Ipan, tú también te ves genial». Ipan rió entre dientes y vio quién estaba con Izuku. Eri no había ido tan lejos como su hermano en los detalles de su disfraz, pero lucía con orgullo la camiseta blanca 1.000.000 y la capa roja del Emilion, uno de los disfraces de héroe más comunes que aún se usaban en Japón para Youen. Su amiga Asui había venido con otro disfraz de heroína. Un traje de rayas verdes y negras con botas negras largas, guantes color canela y grandes gafas verdes, lo que realzaba sus rasgos de rana. Eri, Satsuki. ¿También estás aquí para la fiesta? Ajá. Eri asintió. Mamá dijo que estaba bien, e invité a Satsuki también. Mis padres no quieren que vaya a pedir dulces ni a la fiesta que Samidare estaba organizando con su clase, pero dijeron que estaría bien, agregó Asui. Juntos, los cuatro caminaron por el campus hasta los dormitorios 3A. Allí, Ipan observó con atención el disfraz de Izuku. ¿Esto lo compraste o lo hiciste tú mismo?, preguntó mientras cruzaba la puerta. Yo lo hice, respondió Izuku, agradecido por la oportunidad de hablar de su fanatismo con naturalidad. El disfraz en sí fue la parte fácil. Solo tuve que reciclar mezclilla vieja y coserla. Izuku levantó los brazos, mostrando aún más el Hurdleneck, Jinturtleneck. Lo difícil es que el pelo quede bien. Al decir esto, Izuku sintió que su pelo, naturalmente esponjoso, se deshacía por todo el esfuerzo que había dedicado a mantenerlo liso, lo que le obligó a sacar inmediatamente un peine y retocarlo con algún producto. Cerca de allí, Kaminari, que se había puesto un traje de gordo para disfrazarse de Fagun, se rió a carcajadas. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera ofenderse, Kaminari hizo un gesto con la mano. Lo siento Midoriya, no eres tú, solo recordé algo, dijo, con una sonrisa algo triste en su rostro. Ipan, Midoriya. Gritó Yaoyorozu, corriendo hacia ellos, vestida como Mandalay de las Wild Pussycats. Gracias por venir. Saludó, y vio a Eri detrás de ellas. Le sonrió y estaba a punto de saludarla cuando vio a Asui de pie junto a ella. Por suerte, Asui tuvo la sensatez de avisarles a Izuku y Yaoyorozu con antelación que iba a venir vestida con una copia del disfraz de heroína de su hermana mayor, así que no fue una sorpresa tan grande para Yaoyorozu ver a Asui como podría haber sido. A pesar de haber sido advertida, nada impidió que la breve sensación de sorpresa, miedo, arrepentimiento y tristeza se apoderara de Yaoyorozu, Kaminari y muchos de los otros estudiantes de 3A que habían notado a los recién llegados. Como prueba de los nervios que ella había estado desarrollando durante su tiempo en la UA, disimuló bien estos sentimientos, adoptando un aire de orgullo al poner las manos sobre los hombros de Asui. Gracias por venir Satsuki, tu disfraz es maravilloso. Asui se encogió un poco, quizá al darse cuenta de cómo reaccionaría la gente a su disfraz, pero murmuró un agradecimiento. Yaoyorozu saludó a Eri con la misma calidez, elogiando su disfraz del Emilion, lo que hizo reír a la pequeña.
Su entusiasmo y la bienvenida que Yaoyorozu les había dado le permitieron a Asui animarse un poco. Yaoyorozu se giró entonces hacia Ipan. Ipan, tu disfraz de Ryukyu es increíble. Tienes el peinado perfecto. Ipan sonrió ante la alegría de Yaoyorozu. Para una chica que se tomaba los estudios tan en serio, Yaoyorozu parecía disfrutar mucho cuando podía divertirse con sus amigos. Gracias, Yaoyorozu, te pareces bastante a Mandalay, ¿de verdad lo crees? Respondió, mirando su conjunto. Al principio estaba un poco nerviosa, pensando que Mina me había convencido de hacer algo vergonzoso. Yaoyorozu sonrió suavemente. Pero se siente bien honrar a las Pussycats de esta manera, sobre todo después de todo lo que sufrieron por nosotros. ¿Sí? Chilló Ashido, apareciendo junto a Yaoyorozu con su propio disfraz de gatita. Detrás de ella, Agakure y un Hiro algo reticente vestían lo mismo, de modo que las 4 chicas de 3A formaban el conjunto completo. Daomomo, enseñémosles lo que practicamos. Los 4 procedieron a adoptar una serie de poses. Sigue así con esas miradas brillantes. Venimos a echar una pata y a ayudar. Saliendo de la nada, adorables y felinas. Wild Pussycats. El espectáculo concluyó con Agakure reflejando la luz en un espectáculo Technicolor. Izuku, Eri, Asui e Ipan aplaudieron y vitorearon. Fue increíble. Gritó Izuku con alegría. Dominaron la coreografía a la perfección. Mina no nos dejó dormir hasta que lo hiciéramos bien, se quejó Hirou. Bueno, Yaoyorozu señaló al resto del dormitorio. Por favor, siéntanse como en casa. Sato tuvo la amabilidad de preparar los postres, aunque ahora tiene su propia clase. Ella explicó, señalando la mesa de refrigerios. Gracias, Yaoyorozu, dijeron Izuku e Ipan, y las chicas se dispersaron. Eri y Asui las siguieron para hablar más sobre sus disfraces. Ya solos, Ipan e Izuku las miraron y sonrieron. Eso estuvo muy bien, comentó Ipan. Sí. Izuku asintió. Era un gran homenaje al antiguo equipo de héroes, sobre todo considerando el trabajo que seguían realizando. A pesar de haber abandonado su marca oficial, las Wild Pussycats habían sido algunas de las heroínas que no solo se habían mantenido fieles al trabajo de rescate incluso después de la disolución del CSPH, sino que habían seguido destacando en su labor. Incluso Shiretoko Tomoko, antes conocida como Ragdoll, quien se había retirado del trabajo de héroe después de que le robaran su Kirk, irónicamente había regresado a la fuerza tras la caída del CSPH. Su amplia experiencia en el campo, sumada a la de las otras ex-Pussycats, las habían hecho indispensables en los servicios de emergencia. Los dos se abrieron paso por la fiesta y finalmente llegaron al ponche. Allí, enfurruñado en la esquina, estaba Shinzo, vestido de Eraserhead. La forma en que miraba a sus compañeros daba la impresión de que quería que lo desafiaran. Izuku no se lo reprochaba. Shinzo había sido uno de los pocos estudiantes a los que Aizawa se había tomado el tiempo de entrenar. Hola Shinzo, qué buen disfraz de Eraserhead. Saludó Izuku a su antiguo compañero de clase. La mirada de Shinzo pasó por encima de Izuku. Me alegra que lo pienses, respondió, algo malhumorado, antes de animarse un poco y mirar a Eri. ¿Cómo está tu nueva hermana? Genial, la verdad. Izuku notó que Mina había guiado a Eri al juego de la clase de buscar manzanas con la boca. Su hermana pequeña frunció el ceño tras sacar una manzana, que tenía una notable mancha marrón en un lado. Solo observa, dijo, señalándola. Eri se concentró, y una tenue luz blanca envolvió la manzana, aunque solo por unos segundos. Cuando la luz se desvaneció, la manzana quedó de un rojo prístino por todas partes, y Eri le dio un mordisco con alegría. Bien por ustedes dos. Asintió Shinzo, luciendo igualito a su inspiración. Bueno, diviértanse, dijo, antes de irse. Hacer cosplay de héroe se ha vuelto sorprendentemente polémico, ¿no? Preguntó Ipan. Sí. Izuku asintió, mirando los disfraces de la clase 3A. Todos iban vestidos de héroes, pero la mayoría de ellos eran héroes que aún estaban activos en la policía o en el cuerpo de rescate. Tokoyami había ido de Edgesot, Zero de Kamui Works, Uraraka de Tirten, Koda había conseguido un buen disfraz de Ganorka. Eran antiguos héroes que, en su mayoría, habían conservado el respeto que tenían antes de la caída de la CSPH y habían seguido trabajando para defender la sociedad. Ryukyu fue mi segunda opción para el disfraz, admitió Ipan, jugando con su diadema con garras.
Originalmente iba a disfrazarme de Mirko. Izuku de repente se alegró mucho de que el Hurdlenek cubriera la mayor parte de su rostro, ya que pensar en Ipan vestido con el leotardo de Mirko lo hizo sonrojar tanto que casi se desmaya. Pero pensé que eso podría ser de mal gusto considerando lo que ella está pasando ahora mismo, ¿sabes? Chilló Izuku, sobresaltando a Ipan, haciéndola estremecer y aplanar las orejas ante el repentino tono agudo de su voz. Izuku se aclaró la garganta y continuó. ¿Sabes? Los amigos de mi madre del antiguo hospital le dijeron que Mirko ha estado estudiando mientras está en rehabilitación. Parece que va a postular a la universidad. Oh. Comentó Ipan, levantando las orejas de nuevo con alivio. Me alegra oír eso. Me preocupaba cómo manejaría lo que pasó. Había oído que había perdido mucho del dinero que ganó como heroína al tener que lidiar con sus gastos médicos sin seguro. Sí, Izuku se frotó la nuca. Yo también estaba preocupado, pero parece que un montón de fans suyos abrieron una página de GoFundMe para su tratamiento. Izuku lo sabía, claro, porque era uno de los donantes. Una parte de él se sentía culpable, pensando que Mirko no querría caridad, pero no iba a quedarse de brazos cruzados cuando alguien necesitara ayuda. Pero también entiendo lo que quieres decir con no saber qué disfraz está bien usar. Izuku se miró las mangas. Bergianist había sido uno de los héroes más comercializados, lo que le valió mucha ira tras revelarse tantos escándalos del CSPH. A pesar de ello, se mantuvo fiel a su trabajo, ayudando a la policía lo mejor que pudo, incluso dejando de lado su negocio de moda. De pequeño, compré un disfraz de Aux en rebajas, aunque me quedaba 2 tallas grande. Esperaba usarlo algún día, pero ahora, con cómo trabajaba para el CSPH, me preocupa un poco cómo lo interpretará la gente. Ipan volvió a mirar a Shinzo, que estaba enfurruñado en otro rincón. Quizás sea solo cuestión de tu propia opinión, ella sugirió. Algunos héroes hicieron cosas malas, pero si te pones su disfraz para honrarlos por las cosas buenas que hicieron, entonces nadie tiene derecho a juzgarte. Izuku miró a Ipan y sonrió. Esa es una forma muy sabia de pensarlo, Ipan. Ipan le devolvió la sonrisa. Bueno, tengo mi propio héroe. Ahora tengo que apreciarlo, ¿no? Ipan se rió mientras Izuku se sonrojó nuevamente. Jeje, Izuku rió torpemente e intentó distraer a Ipan para que no siguiera burlándose de él. Entonces, ¿cuál crees que fue tu mejor disfraz de Halloween? Los ojos de Ipan se iluminaron. Bueno, en la preparatoria no tenía muchos amigos, pero a una de las que tenía le gustaba actuar, y una Halloween me convenció de disfrazarme con ella. Me vestí de ventrílocuo, y ella era mi muñeco poseído. Ipan se rió, intentando que el ponche que estaba bebiendo no le saliera por la nariz, imitando que llevaba a una chica en el hueco de un brazo mientras el otro descansaba sobre la espalda de su amiga, fuera de la vista. Toda la noche la llevé en brazos mientras ella vestía ese disfraz de muñeca espeluznante, mirando a todos. Ipan hizo que sus ojos se salieran de sus órbitas, asustando a Izuku y haciéndolo doblarse sobre la mesa de ponche de la risa. Ese año, Japón sufrió una ola de frío masiva que dejó nieve por todo el país durante meses, bloqueando distritos enteros y obligando a limpiar constantemente las calles. Curiosamente, esto acabó dando al país un respiro del caos y la discordia que habían padecido durante el último año y medio. Los delincuentes y alborotadores lo encontraron demasiado frío y demasiado difícil trabajar a través de la nieve como para molestarse en causar problemas durante los meses siguientes. Llegó la Navidad, y un equipo clandestino que Izuku no pudo probar, pero que sabía que estaba liderado por Mina Asido, de alguna manera lo engañó para que apareciera bajo una ramita de muérdago con Ipan. Más tarde se los vio ruborizados como cerezas, pero fue otro recuerdo preciado para Izuku. Llegó el año nuevo. Todos los estudiantes tuvieron sus propias fiestas, aunque este año Izuku pudo participar con Inko e Ipan bebiendo champán para celebrar. Eri pidió refresco de manzana. Se sintió bastante trascendental, ya que sería el año en que Izuku y todos sus amigos se graduarían, y el año en que Izuku decidió finalmente decirle a Ipan lo que sentía por ella, al menos una vez que se hubiera graduado. La nieve cayó fuerte y rápida. Izuku reclutó un equipo de bolas de nieve imbatible compuesto por Shoji, Hagakure y Uraraka, luchando en una batalla épica de toda la temporada contra Yaoyorozu, Sen, Tokoyami y Tokage. El cumpleaños de Ipan llegó en enero. Izuku estuvo muy cerca de confesarse con ella, pero no quería ponerla en una situación incómoda de una estudiante en una escuela en la que trabajaba pidiéndole tener una relación con ella.
De todos modos, parecía feliz, abrazando a Izuku, Eri e Inko en agradecimiento por todo lo que habían hecho por ella, siendo el menor de ellos el pastel gigante que los dos habían horneado para ella. Llegaron los últimos exámenes finales. A pesar de ser el mejor de su clase, a pesar de pelearse con Yaoyorozu por el puesto de mejor alumno de su año, Izuku, por razones que incluso años después no podía comprender, seguía estresándose por los exámenes, intentando desesperadamente asimilar toda la información posible. El sentimiento se extendió a lo largo del año, aunque Izuku y Yaoyorozu tuvieron la amabilidad de ayudar a quienes lo necesitaban. Ashido y Kaminari sufrieron ataques de pánico y necesitaban ver a Hound, convencidos de que no eran lo suficientemente inteligentes para graduarse. Un sentimiento que Izuku nunca pudo comprender del todo. Si habían entrado en la UA, eso indicaba claramente que eran más inteligentes que la mayoría de la gente. Señalárselo los animó. Los estudiantes presentaron sus exámenes. Los del curso de emergencia simularon un ataque terrorista masivo contra el primer ministro para su práctica. Al final, todo salió bien. Todos respiraron aliviados y rieron, pasando los días siguientes hasta la graduación celebrando. Sin embargo, nadie podía escapar de las pesadillas, alimentadas por el sect, de no haber estudiado para un examen importante, quedarse dormidos sin querer para los finales o darse cuenta de que había un profesor con el que nunca habías hablado y al que debías entregarle una copia de tu proyecto final. Ippan e Inko le aseguraron a Izuku con severidad que esto era completamente normal e inevitable. Presentamos al salutatorian de este año, Izuku Midoriya. Izuku subió al podio entre los vítores del público. Fue muy conmovedor para él ver y oír a tantos vitoreos tan fuertes, incluso de clases ajenas a la suya. Miró detrás de los estudiantes y vio a su madre, sollozando de alegría, mientras Ippan, sentado a su lado, le sonreía radiante. Eri animaba al otro lado de Inko, agitando un cartel con los colores del arco iris que decía "Felicidades, Izuku". Junto a Eri, Izuku vio a Mitsuki y Masaru. Ambos eran más reservados que años atrás, pero el hecho de que estuvieran allí, animándolo, era alentador para su bienestar general y conmovedor para él. Desde su posición, apenas podía ver el leve bulto en el abdomen de Mitsuki. Le sorprendió mucho que los Bakugou fueran a tener otro hijo, aunque Izuku aceptó con gusto su petición de ser el padrino. Se aclaró la garganta y comenzó su discurso. De joven, soñaba con ir a la UA. Claro, como todos, soñaba con convertirme en un héroe. Izuku sonrió con tristeza. Al final, tuve que renunciar a ese sueño. Durante un tiempo, no sabía qué hacer conmigo mismo. No pasas 14 años persiguiendo un sueño solo para perderlo y salir adelante. Sin embargo, hice lo mejor que pude e intenté rehacerme. Quería ayudar a la gente en todo lo que pudiera. Gracias al apoyo de mis profesores y amigos de aquí, encontré la manera de lograrlo. La compasión y el orgullo se reflejaban en los rostros de muchos de los estudiantes reunidos. Algunos sabían que Izuku quería ser un héroe de niño, y podían imaginar su decepción al descubrir que era Kirkles. Incluso entre los que sí lo tenían, muchos estudiantes compartían el sueño de Izuku, solo para tener que renunciar a él al fallar el examen de admisión al curso de héroe. En cierto modo, soy muy afortunado. Aunque fue difícil renunciar a ello, el cambio en mi vida fue sencillo y sin grandes dramas. Sin embargo, poco después de que esto sucediera, parecía que el resto del país sufrió un final similar para sus sueños, y los resultados fueron mucho más trágicos. Izuku miró los retratos de los estudiantes fallecidos de la clase A. Abuko Mongose, Tsuyu Asui, Tenya Ida y Shoto Todoroki. La UA ha sufrido. El heroísmo, el campo que originalmente le dio a la UA su reputación, ya no existe como carrera. Es doloroso, porque convertirme en héroe era un sueño increíble. Mantener a la gente segura, ser alguien que inspire a otros y los haga sonreír. Para muchos, la UA fue la realización de ese sueño. Sin duda, así era como veía esta escuela antes de venir. Así que sé lo que pueden sentir algunos de nosotros cuando ese sueño se terminó. La declaración de Izuku conmovió profundamente a muchos de los estudiantes reunidos. Algunos parecían deprimidos, otros incluso ofendidos de que Izuku sacara a relucir una herida tan reciente. Los estudiantes del curso de emergencia hicieron una mueca, casi de dolor. Los que habían permanecido en su clase aún querían ayudar a la gente con sus quirks, pero era obvio que ese no era el sueño que se habían propuesto alcanzar hacía 3 años. Pero ahora tenemos un nuevo sueño que cumplir. Soñamos con restaurar la paz en nuestro país, una paz verdadera. Puede parecer abrumador, e incluso imposible.
Sin embargo, ya lo hemos logrado. Nos hemos reconstruido. Olmig trajo la paz al país y nos inspiró a ser lo mejor de nosotros mismos, a ir más allá. El lema de la escuela había sido motivo de controversia en los últimos años, por lo que Izuku dudó en incluirlo en su discurso. Sin embargo, a pesar de sus temores, los estudiantes corearon al unísono. Plus Ultra. Izuku sonrió. Deseaba que Olmig estuviera presente en la graduación, pero había dejado su puesto como profesor en la UA tras la muerte de Togata. Sin embargo, incluso si Olmig le había negado el sueño, Izuku no podía evitar inspirarse en el héroe. Por la reacción de los demás estudiantes, se dio cuenta de que no era el único que pensaba así. Puede que ya no tengamos héroes profesionales, pero aún conservamos los ideales que los inspiraron a ellos y a esta escuela, los ideales que nos hicieron buenos y fuertes. Creo que, si nos mantenemos fieles a ellos, podemos lograr lo imposible. Izuku hizo una reverencia ante los vítores de la audiencia y regresó a su asiento con la clase C, aliviado de haber logrado terminar su discurso sin equivocarse. Se dieron más discursos, los estudiantes recibieron sus diplomas, Lao Yorozu pronunció el discurso de despedida y, así, el tiempo de Izuku en la UA llegó a su fin. Aplaudió con todos los demás, asombrado por haberlo logrado. Los estudiantes se arremolinaban. Caminar y Asido bailaban de alegría y alivio por haber logrado graduarse. Lao Yorozu e Izuku se felicitaron mutuamente por sus logros y sus respectivos discursos. Tokage los abrazó con picardía, recordándoles con picardía lo cerca que había estado de obtener el primer y segundo puesto. Finalmente, Izuku se dirigió a su madre y a su hermana. Oh, mi bebé, Inko abrazó a Izuku y amenazó con ahogarlo en sus lágrimas de alegría. Estoy tan orgullosa de ti. Eri quedó atrapada entre Izuku e Inko en sus esfuerzos por abrazar a su hermano mayor, pero no pareció importarle. Lo lograste, Izuku. ¡Felicidades! Gritó. Izuku abrazó a su madre y a su hermana, sus propias lágrimas coincidían con las de su madre. Gracias, mamá, Eri. Inko logró recomponerse y se apartó de Izuku, secándose los ojos. Yo, no sé si alguna vez me perdonaré por no haberte apoyado cuando querías convertirte en un héroe cuando eras niño, pero te has convertido en mucho más, estoy muy orgulloso de ti, cariño, tú también deberías estarlo. Izuku sonrió radiante. Lo soy, Mada. Pero de verdad, deberías dejar de preocuparte por eso. Fue hace años. Inko asintió y sonó la nariz. Lo sé, considerándolo todo, me alegra cómo han ido las cosas. ¿Ya tienes un trabajo asegurado y vas a ayudar a mucha gente? Inko puso las manos sobre los hombros de Izuku. Felicidades, Izuku. Izuku, dijo Eri, captando su atención. Le dedicó una sonrisa decidida. Yo también entraré en la UA dentro de unos años, lo prometo. Seré tan héroe como tú. Izuku sonrió, abrazando a Eri nuevamente. Apuesto a que serás genial, respondió. Los tres se abrazaron una vez más, lo que permitió que los Bakugous avanzaran. Felicidades, chico, dijo Mitsuki sonriendo. Gracias por venir, tía Mitsuki, respondió Izuku. Mitsuki miró detrás de Izuku hacia la clase A, su sonrisa vaciló. Me alegra que todavía tengamos una razón para estar aquí. Izuku abrazó suavemente a su tía no oficial. Ella pareció tranquilizarse después de eso. Fue un buen discurso, por cierto. Nos estamos recuperando. Mitsuki se puso las manos en el estómago. Intentaremos criar mejor a Ayane, pero, todavía tengo miedo. La voz de Mitsuki tembló, pero Inko puso una mano en el hombro de su amiga. Todo va a salir bien, Mitsuki. Esta vez los ayudaremos. Mitsuki contuvo una lágrima y asintió, dejándose guiar por su marido. Finalmente, había una última persona con la que Izuku quería hablar, aunque tenía algo específico que decir. Felicitaciones, Midoriya, dijo Ippan, sonriéndole a su mejor amigo. Gracias, Ippan. De alguna manera, dar un discurso frente a una multitud había sido fácil para Izuku. Sin embargo, ahora que estaba con Ippan, perdió la capacidad de hablar. Los dos permanecieron de pie, incómodos. Inko, Eri y los Bakugou los habían dejado solos. Entonces, ¿estás entusiasmado con tu nuevo trabajo? Preguntó Ippan, intentando romper el hielo de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Chilló Izuku antes de aclararse la garganta. Intei ya me ha contado un poco sobre lo que hace, y me alegra poder empezar tan pronto. Bien, Ippan asintió. Echó las orejas un poco hacia atrás, mostrando que algo la preocupaba. ¿Sabes qué vas a hacer con el alojamiento?
Puedo quedarme un rato con mamá en la UA, explicó Izuku, tranquilizando a su amigo. Estaré a salvo. Me alegra oír eso, respondió Ipan, volviendo a levantar las orejas. Finalmente, Izuku logró armarse de valor. Ipan, la verdad es que me preguntaba, no sé cuánto tiempo esperan que nos quedemos en la comisaría para instalarnos, pero, quizás, después, si tienes tiempo, ¿te gustaría ir a la cafetería de la calle a tomar un té de burbujas? Ipan parpadeó y miró a Izuku. ¿Te refieres a solo nosotros dos? ¿Sí? Ofreció Izuku. O sea, si prefieres estar con otras personas, lo entiendo. No quiero incomodarte ni nada, es solo que, Izuku fue interrumpido cuando Ipan sonrió y se arrodilló, besándolo en los labios. Puedes llamarme Josei, me encantaría hacerlo, Izuku.